Muchas bendiciones, hermanos. Este día me tocó el privilegio a mí de compartir la reflexión y esta va a ser en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías, Él respondió. Heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos.
pero estos intentaban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: No tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Podemos ver en la vida de Saulo la imagen de un hombre perseguidor de la iglesia, arraigado a la religión, empeñado en destruir a cualquiera que predicara acerca de las buenas nuevas. Era un hombre implacable, preparado a los pies de los mejores maestros de la época. En todas las ciencias y teología contaba con todos los atributos y exigencias de los religiosos de la época. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Podemos ver en Saulo, Pablo, la imagen de un hombre perseguidor de la iglesia, arraigado a la religión, empeñado a destruir a cualquiera que predicara acerca de las buenas nuevas. Era un hombre implacable, preparado a los pies de los mejores maestros de la época en todas las ciencias y teología. Contaba con todos los atributos y exigencias de los religiosos de la época. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia por la ley, irreprensible, como dice Filipenses 3:7. Pero llegó el día de su encuentro con su Creador. Se manifiesta a él en el camino y lo postra en tierra. Una postura de rendición. Nadie puede estar de pie frente a la presencia de Dios. En ese momento que su vista natural es cegada, pero sus ojos espirituales son abiertos. Entendió quién era al que perseguía, nada más y nada menos que a su Creador. Jesús cuestiona sus motivaciones y lo deja sin argumentos. Pasa de las tinieblas a la luz. Entiende el desperdicio que fue su pasado y su lucha contra los creyentes. Más adelante, en una de sus cartas, reconoce que eran como pérdida para él. Nosotros como creyentes tenemos que dejar nuestro pasado y como Pablo, considerarlo como pérdida por el conocimiento de Cristo. Estuvimos años alejados de nuestro Creador, como dice Filipenses 3:7-8. En esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé, eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Realmente es necesario un encuentro personal. Todos nosotros necesitamos encuentro personal.
Pablo desde el principio no rehúye a anunciar la palabra. Muestra ese primer amor que nunca debe desvanecerse en el creyente. La conversión de Pablo nos enseña de lo perfecto de los propósitos soberanos de Dios. Realmente Dios nunca se equivoca. Él, a quien escoge, lo equipa. Está en cada uno de nosotros encontrar y cumplir lo que Él nos encomendó. La vida de este apóstol es un ejemplo de esfuerzo, sufrimiento, verdadera entrega. Fue traicionado, fue castigado, fue encarcelado, juzgado, pero nunca dejó de hacer la voluntad de su Creador. Se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Fue por Él que la palabra pudo llegar a nosotros, los gentiles. Gálatas 1:15-16 dice: pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Realmente su ministerio fue guardado y apoyado todo el tiempo por Dios. Tuvo carencias, persecuciones por la causa de Dios, pero cumplió hasta el final el propósito de su llamamiento. Es grato recordarle. Debería ser un reflejo de nuestra vida en Cristo. Pasaremos penurias y pruebas por causa de Él, pero esforcémonos para llegar a la meta, puesta nuestra vista en el Altísimo. Pablo escribió en una de sus últimas cartas, 2 de Timoteo 4, 7 y 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros somos esos que amamos su venida. Nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Vemos cómo se cumplió perfectamente el propósito de Dios. Hermanos, nos está esperando el reino. Le ruego a mi Padre se cumpla en cada uno de nosotros sus planes y nos encuentre perseverando en su obra. Solo así podremos alcanzar todo lo que nos tiene preparado el Señor en las moradas celestiales. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente, hermanos, tenemos que esforzarnos y esperar lo mejor en Dios. Pablo es un ejemplo de perseverancia y de cumplimiento de los propósitos de Dios. Nosotros no sabemos las cosas que podemos llegar a alcanzar, pero tenemos que disponernos completamente a sus planes y no dejar nunca de perseverar y que no nos detenga nada. Ese es el deseo de Dios. Por eso nos escogió, por eso nos llamó y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Yo los bendigo este día, hermanos, esperando que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.